Bueno, ahora vamos entonces a resolver este pequeño circuito donde tengo una fuente de voltaje de 28 voltios. La forma como está puesta la fuente, entonces el más pequeño es el negativo, este es el positivo de la fuente, es el que está dando el voltaje a la fuente. Entonces por acá va a salir, va a pasar una corriente, una resistencia R1 de 4 ohmios, va a pasar una corriente I1. Vamos a suponer que llega a este nodo, el nodo número 1. Por acá baja C y 1. Vamos a suponer que se divide en la corriente y 2. Puede ser que en lugar de estar saliendo, puede estar entrando. Pero eso ya nos lo irá diciendo cuando nos lo hará diciendo las soluciones a medida que vayamos pues solucionando el circuito. Entonces por aquí viene una corriente I3. Si ustedes se fijan, el circuito tiene dos nodos. Entonces el nodo que marqué con el número 1 y el nodo que marqué con el número 2. También que cuando uno tiene un circuito, el número de ecuaciones que me van a salir es el número de nodos menos 1. En este caso, como el circuito tiene dos nodos, pues si ustedes se fijan, la ecuación del nodo número 2 va a ser exactamente a la ecuación del nodo número 1. Incluso lo podemos escribir. Entonces, la corriente que entra la va a colocar positiva I1 menos I2 menos I3 para el nodo 1 es igual a 0. Si yo hoy entonces I1 es igual a I2 más la corriente I3. Si yo quisiera escribir la ecuación en el nodo 2, entonces tengo que I2 y I3 están entrando. O sea, I2 más I3 menos I1, que es el que va a salir al final. Por aquí va a salir I1 es igual a 0. O despejando I1, I1 es igual a I2 más I3. Entonces, por lo regular, uno solamente necesita un solo nodo, o perdón, la cantidad de nodos menos uno, porque habrá una ecuación que estará dada por las demás ecuaciones. Ahora pensemos cómo sería la ecuación de mallas. Entonces, en ese circuito que tengo ahí, tengo tres mallas. Entonces vamos a mirar cuáles son las mallas que tengo ahí. Entonces tengo esta malla, que entonces va a ser la malla número 1. Tengo esta malla, que voy a recorrer, o la corriente, o como voy a recorrer la malla, va a ser exactamente igual en todas las mallas. Entonces esta va a ser la malla número 2. Y por fuera tengo la malla número 3. Exactamente igual como en las corrientes, el número de ecuaciones es el número de mallas menos una. O sea, hay una malla que está sobredimensionada o que tiene, pues, que es la misma, que es la suma, la resta de las ecuaciones anteriores. Entonces vamos a escribir la malla número 1 y vamos a escribir las ecuaciones de la malla número 1. Antes de escribir las ecuaciones de la malla número 1, miremos cómo son los signos en cada uno de los elementos. Entonces ya habíamos dicho que la fuente de voltaje aquí es menos, este es más. Como la corriente va de izquierda a derecha, entonces en la izquierda es más, en la derecha es menos. Y 2 va de arriba para abajo, o sea, este es más, este es menos. Y 3 va de izquierda a derecha, o sea, este es más,
y este es menos. Entonces vamos a mirar, entonces la malla 1, ¿cómo es la ecuación de la malla 1? Entonces la malla 1 es menos el voltaje de entrada más lo que más el voltaje que cae en R1 y es positivo porque la malla la estamos circulando en la misma dirección donde va la corriente I1, o sea, más el voltaje que cae en R1 más el voltaje que cae en R2, o sea, ya estamos aquí. Esto tiene que ser igual a 0. O escribiéndolo, bueno, pasemos ese voltaje al otro lado, entonces me queda que el voltaje que cae en R1 más el voltaje que cae en R2 es igual al voltaje de la fuente. O el voltaje que cae en R1, pues por ley de Ohm es la corriente 1 por R1 más el voltaje que cae en R2 es la corriente 2 por R2 es igual al voltaje de la fuente, o sea, es igual a 28 voltios. Reemplacemos el valor de las resistencias. Entonces, R1 es 4 ohmios. O sea, 4 ohmios por I1 más R2 son 2 ohmios. 2 ohmios por I2. Esto me tiene que dar igual a 28 voltios. Y ya tengo una segunda ecuación. ¿Cierto? Aquí tengo una primera ecuación. Aquí tengo una segunda ecuación. Ahora vamos a mirar la malla 2. Entonces, la malla 2. Entonces, en la malla 2, miren, entonces voy en el mismo sentido de I3. O sea, el voltaje que cae en la resistencia 3 y en la resistencia 2, la malla la estoy recorriendo contrario a la corriente I2. Entonces, menos el voltaje que cae en la resistencia 2, esto tiene que ser igual a 0. O escrito de otra manera, el voltaje que cae en la resistencia 3 tiene que ser igual al voltaje que cae en la resistencia 2. Y el voltaje que cae en la resistencia 3 es I3 por R3. Y el voltaje que cae en la resistencia 2 es I2 por R2. Lo que quiere decir que I3R3 es un ohmio. O sea, un ohmio por I3 es igual a R2 a 2 ohmios por I2. Se puede cancelar la unidad de ohmios. Me queda que I3 es igual a 2 veces I2 y ya tengo mi tercera ecuación. Entonces voy a copiar como un resumen de lo que ya tenemos. Entonces nos dio que la primera ecuación era que I1 es igual a la corriente 2 más la corriente 3. La otra ecuación nos había dado que 4 ohmios y 1 más 2 ohmios y 2 es igual a 28 voltios. Y por último habíamos obtenido que I3 es igual a 2 veces I2. Y tengo la ecuación número 1, la ecuación número 2 y la ecuación número 3. Ahora pues es fácil ver que si yo cojo la ecuación número 3 y la reemplazo en la ecuación número 1,
Entonces, la ecuación 3 en 1, o sea, I1 es igual a I2, y como I3 es 2 veces I2, entonces más 2 veces I2, es fácil ver que I1 es igual a 3 veces I2. Esta va a ser mi ecuación número 4. Y eso ya lo puedo reemplazar en la ecuación número 2. Entonces, la ecuación número 4 en la ecuación número 2. O sea, 4 ohmios y 1 es 3 veces I2 más 2 ohmios de I2 es igual a 28 voltios. Lo que quiere decir, entonces 4 por 3, 12 ohmios que multiplica a I2 más 2 ohmios que multiplica a I2 es igual a 28 voltios. De acá es fácil obtener que 14 ohmios que multiplica a I2 es igual a 28 voltios. Ese 14 ohmios se está multiplicando. Lo voy a pasar a dividir. Entonces la corriente 2 es igual a 28 voltios dividido 14 ohmios, lo que me va a dar una corriente 2 igual a 28 dividido 14 da 2 y voltios dividido ohmios da amperios. Entonces ya tengo cuánto vale la corriente 2. De la misma manera puedo calcular ya cuánto vale I1, porque recuerden que I1 es igual a 3 veces la corriente I2. 3 por 2 amperios es 6 amperios. Y me queda la corriente por averiguar I3. Y la corriente I3 también ya la habíamos calculado, es 2 veces I2. I2 es 2 amperios, 2 por 2, 4 amperios. Entonces ya calculé las corrientes. Como ya calculé las corrientes que caen en el circuito, ahora lo que voy a hacer es calcular el voltaje en cada uno de esos elementos, en cada una de las resistencias. Entonces, en la resistencia R1, en la resistencia R2 y en la resistencia R3. Para esto me voy a llevar el circuito, lo voy a copiar. Entonces tengo el circuito, vamos a ver. Esto ya no lo necesito. Voy a quitarlo de las mallas. Voy a quitar esta malla. Esto ya no. Y ahorita vamos a mirar también si esto realmente funcionó. Entonces vamos a mirar las corrientes. Entonces, I1 nos dio 6 amperios. I2 nos dio 2 amperios. I3 nos dio 4 amperios. Entonces, si se fijan, pues la primera ecuación ya funciona porque la corriente I1 es la suma de la corriente I2 más la corriente I3. Entonces, pues la parte de los nodos funciona. Vamos a mirar la parte de los voltajes. Entonces, el voltaje que cae en la resistencia 1 es igual pues a I1 por R1. Ese es el voltaje según la ley de Ohm. Y si ustedes multiplican 6 por 4, entonces aquí caen 24 voltios.
Vamos aquí, ¿qué voltaje cae en B2, en la resistencia 2? Entonces es lo mismo, es la corriente por la resistencia. 2 amperios por 2 ohmios da 4 voltios. Y si nos fijamos, entonces de nuevo esta malla ya funciona porque menos 28 voltios, recuerden que es negativo, más 24 más 4 da 0. Listo, esa parte funcionó muy bien. Ahora, miremos qué voltaje cae aquí. Entonces, el voltaje en la resistencia 3 es igual a la corriente I3 por la resistencia 3. Y la corriente I3 es 4 amperios por 1 ohmio, da 4 voltios. Entonces, si ustedes miran la malla 2, entonces por aquí me encuentro 4 voltios y como yo la estoy haciendo, como la corriente es bajando y yo estoy haciéndolo en dirección de las manecillas del reloj, o sea, aquí subiendo, entonces este voltaje es negativo, 4 menos 4 voltios da 0. Y si la queremos hacer por fuera, o sea, miren, 28 voltios negativos, menos 28 voltios, más 24 voltios, más 4 voltios de nuevo, nos da 0. Entonces ya sabemos qué corriente cae, qué corriente pasa por R1, qué corriente pasa por R2, qué corriente pasa por R3 y cómo son los voltajes que caen en R1, el voltaje que cae en R3 y el voltaje que cae en R2. Entonces es un circuito sencillo que nos muestra cómo usar las leyes de Kirchhoff.